Vamos a comenzar y como ya está siendo un hábito en este ciclo, vamos a comenzar puntualmente a las 7:30, lo cual es, como decía antes de ayer, una manera de construir también la nación, ser puntuales. Esta segunda sesión del ciclo España contemporánea, la construcción de la identidad nacional, está dedicada en líneas generales y en un concepto fácilmente aprendible a eso que llamamos la cultura española. Y para hablar de eso, de la cultura o de esa, tenemos con nosotros a José Carlos Mayner, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, a Francisco Calvo Serraller, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense, y Estrella de Diego, catedrática de Historia del Arte también de la misma Universidad Complutense. En primer lugar tenemos a José Carlos Mayner, historiador de la literatura, crítico literario, con una larga trayectoria académica. En 1971 publicaba Falange y Literatura, una obra que de alguna manera marcaba, antes incluso de la muerte de Franco, un tema que iba a ser vital para comprender algunas de las líneas maestras, no solamente de lo que fue la literatura en la época de la Falange, sino también lo que iba a ser la transición española. Y en la obra de José Carlos Mayner me gustaría también recordar La Edad de Plata, 1902-1939, donde recoge una parte importante de la literatura de aquellos años. Francisco Calvo Serraller es catedrático de Historia del Arte, es historiador, ensayista, crítico del arte, y entre sus obras, quizás dentro o vinculadas con los temas que vamos a tratar hoy, quizás podríamos comenzar por la más temprana, España, medio siglo de arte de vanguardia, donde de alguna manera también se hacen algunas incursiones en esta cuestión, aunque el tema de la vanguardia discurre por otros derroteros, y recoge también una serie de tópicos centrados en lo que es la historia de la pintura, la historia del arte, de la arquitectura y demás. Estrella de Diego, también profesora de Historia del Arte, catedrática de la Universidad Complutense, ha sido profesora en la Universidad de Nueva York y combina de una forma bastante inusual en lo que es la historia del arte en España sus incursiones en la historia del arte español, pero también en la historia del arte latinoamericano. Cuando hablaba de la inusualidad me refería no a su terreno de estudio, sino a esta visión transatlántica que de alguna manera también impregna lo que es este ciclo, donde de alguna manera nos propusimos ver de una forma comparada el desarrollo de la formación del Estado, de la construcción de la nación en España, pero también en América Latina. Por lo tanto, vamos a centrarnos hoy en el tema de la cultura, en el tema de cómo influye la cultura en la construcción nacional, tomado esta idea de cultura de una forma muy amplia. Teóricamente asumimos de una forma acrítica o ligera que aparentemente la cultura está muy relacionada con la formación de la nación y sobre todo con la formación de la identidad nacional. Pero en realidad quizás deberíamos preguntarnos cuánto y cómo influyó, si influyó la cultura en este proceso.
Y por lo tanto, de una forma rápida y con respuestas breves, si puede ser, sé que el problema es complicado, pero el guión del ciclo así lo exige, es una de las tiranías que tenemos, lamentablemente, es saber cómo valoran desde la perspectiva de cada una de vuestras disciplinas, y comenzaríamos por José Carlos Mayner, desde el punto de vista de la literatura, cuál fue el aporte de la literatura en este caso, y de los literatos en la España de los siglos XIX y XX a la formación de la identidad nacional y de la nación española. La aportación de la literatura a eso de la identidad nacional es extraordinariamente relevante. Quiero decir que en gran medida esa identidad nacional, o en una buena medida, esa identidad nacional está construida sobre la literatura y a la vez ha contaminado a la literatura de esencia nacional. Y me explico rápidamente para que no parezca todo esto un galimatías. Se ha leído la literatura española, escrita en lengua española, como una expresión precisamente de los elementos de fuerza de esa misma identidad nacional. En un momento determinado, el Quijote empezó a ser no lo que indudablemente había sido originariamente como obra literaria, sino una obra que expresaba algo de España. Una tensión, un principio, dejó de ser, entre otras cosas, una obra cómica para pasar a convertirse en una obra triste. Seguramente uno de los esfuerzos que ha tenido que hacer la crítica más reciente es volver a restaurar el sentido primitivo de esa obra, en la que el protagonista es un loco y no un soñador simplemente, y en la que además los acontecimientos cómicos son tan fundamentales como pueda serlo esa visión incluso trágica que le hemos acabado dando al Quijote. Pongo quizá el ejemplo extremo, ¿no?, en este sentido. Pero la literatura, el patrimonio, el bagaje literario español ha actuado en todo. Unas veces como un programa, yo diría casi directamente político, de cuidado de un patrimonio. Esto empieza muy temprano, incluso antes del XIX. Yo pienso que el siglo XVIII, que es también el primero que lee el Quijote y que lo convierte en obra nacional. Lo hacen varias cosas en el XVIII, una de ellas es una carta de una de las cartas marruecas de Cadalso, que contiene una de las interpretaciones en 4 líneas más trascendentales que se han hecho del Quijote, pero otra también es la edición de Ibarra, que se hace ya a finales de siglo, la preciosa edición del Quijote, que es posiblemente la primera edición que consagra a esta obra como una representación, como una referencia de identidad patriótica. Pero fundamentalmente este trabajo es del XIX y del XX. Cada vez que se crea una colección de clásicos, desde la Biblioteca de Autores Españoles hasta las colecciones de clásicos más recientes, en el fondo se contribuye a esa institución patrimonial de la literatura, la creación pues, del cuerpo de archiveros y bibliotecarios a mediados del siglo XIX, la trabajosa erección de la Biblioteca Nacional que tenemos aquí enfrente, que es nuestra vecina, que no se inaugura hasta 1892, debe ser de las bibliotecas nacionales más jóvenes, ¿no?, aunque había sido fundada en el siglo XVIII por Felipe V. Fíjense ustedes, es la Biblioteca Real transformada, de hecho. Bueno, pues toda esa parte patrimonial es tan importante como la parte de la literatura como zahorí, como lugar donde se pueden encontrar esas identidades secretas de lo literario. Eso ha estado presente siempre. Unas veces en la intención de los autores, que a veces es muy manifiesta, otras simplemente en la intención de los lectores. El caso del Quijote es patente. Las intenciones de Cervantes, que tampoco conocemos todas, y Cervantes era un ser muy complejo, eran muchas, pero no creo que tuvieran demasiado que ver con el sentido de lo nacional que ahora entendemos. Pero cuando Unamuno, por ejemplo, escribe en torno al casticismo, 1895, edición en libro en 1902, sí que es consciente de que en torno al casticismo es, y a lo mejor volvemos a hablar luego de ello, un giro
en la interpretación de la nación, no como un repertorio de sucesos históricos, sino como lo que Unamuno llamará intrahistoria. En este sentido lo es así. Pero bueno, habrá momento de hablar de más cosas de este tipo y dejemos simplemente esta doble noción en la que es muy importante. Primero, como parte de un patrimonio inmaterial, pero expresado en una industria cultural y en una preservación de ese mismo material, y por otra parte en una forma de leer la literatura como interpretación del espíritu colectivo. Francisco Calvo, ¿qué podríamos decir desde el punto de vista de la pintura y la escultura? Y el dibujo, por supuesto. Bueno, yo creo que lo más importante, voy a hacer una explicación general en este tan interesante curso que se llama La construcción de la identidad nacional, que a mí me gustaría decir la reconstrucción de la identidad nacional, que creo que es muy importante, no por enmendar la plana a tan magnífico programa, sino porque efectivamente también en literatura y en historia hay como varias marchas, ¿no? Es decir, hay de repente un bagaje que se va sedimentando. El gran maestro que lo acaba de decir, que lo ha estudiado muy bien, afincándose en el Quijote. Bien, pues evidentemente también nosotros hablamos, cuando se habla del arte español, las artes plásticas, como se dicen ahora, visuales, evidentemente se apela al siglo de oro, al siglo XVII. En países con una identidad, no digo muy antigua desde el punto de vista antropológico, sino incluso políticamente muy antigua, como es España, hay esas marchas que es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Muy rápidamente voy a decir una cosa, es decir, que Europa es un país de estados muy jóvenes, mucho más jóvenes que América. Es decir, en este momento todas las repúblicas, aparte de Estados Unidos de Norteamérica, que lo celebró antes, están celebrando su bicentenario. Realmente apenas hay 3 estados en Europa, si no me equivoco, que pueden celebrar un bicentenario. Es decir, Europa está inventándose ahora, mientras que España, el Reino Unido y Francia tienen una gran historia. Italia apenas tiene 100 y pico años, Alemania ni siquiera 100. Y no digamos ya mirando hacia el este, ¿no? Eso es importante porque, claro, quiero decir que para explicar la historia del arte español, evidentemente lo que ocurre, muy brevemente voy a decir, es que España se aísla culturalmente a finales del siglo XVI. Su aislamiento es porque toma, digamos, hoy un camino equivocado, ¿no?, respecto a la modernización, más allá del hecho de la declinación de su poder político o militar como imperio. Y, bueno, pues eso hace que realmente el ensimismamiento español se cronifique, y entonces el ensimismamiento significa que, evidentemente, fuera de nuestras fronteras nadie nos conoce bien o nos tiene estigmatizados, y, paradójicamente, nos da a conocer un acontecimiento, desde luego en el arte es clarísimo, negativo, que es la Guerra de la Independencia, donde de repente hay aquí casi 1 millón de extranjeros en tropas, no solamente británicas y francesas, sino que las tropas británicas y francesas en la Guerra de la Independencia tenían levas de naciones muy diversas. O sea, el ejército francés, como se ve también en Goya, no solamente estaba formado por franceses, estaba formado en gran parte también, desde otras cosas, por polacos, por mamelucos, etcétera, ¿no? O sea, que eran ejércitos internacionales, el británico también. Entonces, de repente descubren, estando 6 años en España, que de repente es un país efectivamente exótico, y entonces empiezan a tomar conciencia de su patrimonio y empieza a crearse la leyenda de la imagen romántica de España, que se va a fraguar en el primer tercio del siglo y que nos acompaña hasta hoy, ¿no?, como un ejemplo precisamente de lo que después, al final, en un eslogan turístico en la época final del franquismo, se llamaba España es diferente, y efectivamente, eso como eslogan era eficaz, y que todavía, yo creo que todavía residualmente nos acompaña, ¿no?, ese estigma. Entonces, lo que ocurre es que los extranjeros que no conocían nada del arte español, lo que miran, primero tomando el ejemplo último, que es el de Goya, retroactivamente se dan cuenta
que Goya no puede surgir como un fenómeno así milagrosamente caído del cielo, y entonces empiezan a explorar un poco la génesis de Goya, que es Velázquez, es la escuela española del 17, es el Greco. Entonces empieza todo ese descubrimiento de España, que además se apoya más todavía en el hecho de que, como España había sido un ejemplo aparte dentro de la modernización cultural de Europa, pues resultaba muy interesante porque, por ejemplo, todas las vanguardias artísticas, al ser España no clásica sino naturalista y contrarreformista, pues encontraban mejor inspiración en el arte español que en otros artes que habían sido un poco los progenitores de la tradición moderna hegemónica en el resto de Europa. Entonces, se crea en París el Museo Español en 1838, que está abierto durante 10 años, hasta la Revolución de 1848, y empieza a ver toda la leyenda de España. Y yo creo que eso es el descubrimiento de España por parte del extranjero, y también contaminando, y ya termino, ese descubrimiento, porque claro, realmente nunca te descubres a ti mismo en casa, siempre te descubres un poco por lo que te dice el vecino en la calle. Y entonces yo creo que en realidad los que no se inventan, sino que reconstruyen la identidad nacional española son los extranjeros en el siglo XIX, ¿no? Y que los españoles entonces de repente dicen, pues somos así, pues qué bien. Gracias. Estrella, lo mismo pero en épocas más recientes, es decir, no nos remontemos tanto al siglo XVII, a Velázquez o a Goya, sino qué pasa en las artes y en el discurso identitario en las últimas décadas. Bueno, yo creo que antes de las últimas décadas, siguiendo un poco con lo que estaba comentando el profesor Calvo Serraller en este momento, creo que hay un problema fundamental del cual son probablemente la herencia de lo que está pasando en las últimas décadas, que es lo que ocurre en el siglo XIX e incluso en el XX. Mientras estaba hablando Paco, yo estaba pensando en un texto de Picasso sobre Picasso de Gertrude Stein del año 39, que es un texto realmente fascinante. Bueno, ellos se conocen, ella se queda fascinada con él con ella, él le pinta el regalo y ella escribe varios textos de Picasso, pero este es muy curioso, en el que lo que se empeña en contar un poco es a un Picasso español, a un Picasso malagueño, a un Picasso que desde el punto de vista de una escritora de los Estados Unidos, como era Gertrude Stein, acaba diciendo pues, que España y los Estados Unidos se parecen porque ellos han entrado en la modernidad porque jamás habían entrado en el siglo XIX. O sea, cosa que me parece bastante particular y los compara con Francia y los divide y los separa de alguna forma de Francia. Entonces, en este texto ella habla de ese orientalismo, o sea, acaba diciendo que España es un país cubista, cosa que me parece fascinante, porque es un poco lo mismo que pasa cuando Bretón va a México, que dice que México es un país surrealista, y entre otras cosas habla de ese Oriente, que en ese momento pues prácticamente era el mundo completo, Oriente era todo lo que no era Occidente. Entonces, tomando un poco esa idea, todo lo que está pasando a final del siglo XIX y que yo creo que va a ser fundamental en años posteriores, sobre todo porque la exportación de ese arte español, no solamente la producción de ese arte, tiene mucho que ver con lo que Paco estaba diciendo en este momento, ¿no? Esa especie de hilo conductor que va de Velázquez a Goya y que de hecho en algunas exposiciones iberoamericanas o exposiciones internacionales se empeñan mucho en producir ese tipo de significado, ¿no? La idea de que estos somos nosotros, diferentes o no, exóticos, etc. Entonces, precisamente en ese siglo XIX se va creando ese regionalismo, que son las distintas opciones para ir creando las identidades nacionales, no solamente la gran identidad nacional, sino las identidades nacionales, y al hilo de lo que tú decías como una de mis rarezas, es muy curioso que Diego Rivera, que por cierto fue fundamental para entender el arte norteamericano en el siglo XX, porque siempre pensamos que estos caminos de país periférico, dentro de los cuales España evidentemente está, es siempre un camino de ida y no de ida y vuelta. Y el caso de México y Diego Rivera me parece paradigmático. Bueno, pues bien, hay unos cuadros de Diego Rivera durante su estancia en Madrid que son completamente pintura regionalista española. O sea que la importancia que esa pintura tuvo fue enorme porque era intentar buscar unas identidades en una identidad colectiva que yo creo que finalmente era la española. Esto me parece que es fundamental porque después de todos los años en que parece que casi no ocurre nada, todos los años del franquismo a los que estaba aludiendo el profesor Calvo Serraller, en los cuales se inventa ese eslogan de Spain is different, que también ahí habría muchas cosas que hablar sobre el turismo, España es diferente, porque finalmente no solamente es un turismo de playa,
sino que estudiándolo hay también mucha eficacia y mucho énfasis en un turismo que es un turismo cultural. Esto viendo los carteles de la época, que yo los he trabajado, pues te das cuenta que había un turismo cultural, artístico, pero estamos hablando desde los años 20 hasta los años 50, o sea que realmente de repente la Alhambra, o mejor dicho, la Mezquita de Córdoba, o el Museo de repente de Escultura de Valladolid, son lugares para ese turismo. Pero lo que quiero decir es cuando después, en la democracia, yo creo que la idea de lo español, la nueva construcción de ese Madrid DF, que en un momento determinado se lleva a cabo, se hace sobre todo a través de la cultura, literatura, arte, cine, o sea que yo creo que la importancia que tiene ese arte, empezando por épocas un poco más recientes, como esa españolidad, que yo diría que es casi como una mascarada, porque no solamente es lo que nos dicen desde fuera que somos, sino lo que desde dentro también enfatizamos que somos, y eso creo que es una típica estrategia de países periféricos, vuelvo a decir, o que en el contexto internacional les toca ese papel en el reparto, porque efectivamente no es lo que uno cree que es, sino lo que los demás dicen que uno es, como muy acertadamente decía el profesor Calvo Serraller. Pero bueno, supongo que para hablar de algunas de estas cuestiones sí habrá luego más tiempo. Sí, todavía tenemos algo más de tiempo. Casi todos vosotros habéis hablado del fin del siglo XIX. Y el fin del siglo XIX, entre otras cuestiones, es el 98, y es Cuba, y es la pérdida del imperio. Desde el punto de vista de la influencia de la cultura en todo este proceso, ¿qué es lo que pasa en la literatura, por ejemplo? ¿O qué supone el 98 para la literatura? El 98 está estrechamente asociado a un hecho literario, la llamada generación del 98, y empezaré por decir que he dicho la llamada porque yo no soy muy partidario de que este sea el nombre que la defina, y repetidas veces he discutido esa denominación infructuosamente, por cierto, con respecto a los resultados. No, en 1898, y eso es decir una fecha, pero hay que enunciar un periodo un poco mayor, quizá un decenio de acontecimientos, ocurren muchas cosas, no solamente en España, sino en todo el mundo cultural europeo. Hay no una renovación, pero es una inquietud general en el arte que se manifiesta en movimientos o en sensibilidades, desde el decadentismo, por ejemplo, hasta un viraje en el naturalismo hacia elementos más secretos, más íntimos, la aparición del intimismo, el simbolismo, que es un dato fundamental, y que son además transversales, es decir, conciernen a la literatura, pero por supuesto, y lo digo para que mis dos amigos que me acompañan no piensen que ocupo su terreno, están también presentes en las artes plásticas y demás, y en la música, por supuesto. Bueno, pues ocurren muchas cosas en torno al 98 y, entre otras, evidentemente, ocurre dos muy importantes. En primer lugar, una la he citado hace un momento. Hay un libro que es capital en torno al casticismo de Unamuno, pero también hay otros que tienen el mismo sentido. En 1902, la novela La voluntad de Azorín es una proclamación de la superioridad del paisaje como, digamos, banco de pruebas de cualquier forma de arte nuevo. Camino de perfección de Pío Baroja, que también es del año 1902 y que no en vano, por otra parte, es una obra cuyo protagonista es pintor. Es también otra exploración, es una novela de camino, como su propio nombre indica, que en buena parte es una zambullida, ¿no? en una España no precisamente espléndida en aquel momento. No les hizo falta a ninguno, por cierto, apelar a la existencia del 98 y del desastre, y no nos olvidemos de que cuando Unamuno le llegan a Salamanca las primeras noticias del desastre, que van acompañadas, por otra parte, de la concesión de unas vacaciones escolares extraordinarias, porque las autoridades políticas tenían mucho miedo que hubiera conflictos, Unamuno se va a Vitigudino, donde, según él mismo dice, hace una vida totalmente campesina, recolectando fraseología popular y procurando no leer el periódico en absoluto, que es lo mismo que hace el personaje de Diario de un enfermo de Azorín, el propio año de 1898, cuando también no recoge los periódicos que le dejan todos los días a la puerta porque no quiere enterarse de lo que ocurre. Es decir, a veces uno piensa que
llamamos un poco a ojo generación del 98, a una generación que no quiso enterarse de esa dimensión, por lo menos de lo que ocurría, pero sí de otras. Porque el otro aspecto que anunciaba es que resulta que ese grupo de escritores, que comienza fundamentalmente en la prensa de la época y también en algunos libros, pues son los primeros que van muy directamente y muy convencidos a la captación de un público y a la creación de unos ligámenes, de una relación con ese público lector que sustancialmente es nueva, es decir, es una captación que, por supuesto, tiene que ver con el desarrollo de unas corrientes estéticas, pero también con una función del escritor como intelectual, como voz colectiva, ¿no?, de algo. Y realmente ahí se va a constituir un mercado literario evidente, donde se produce todo ese fenómeno que había soñado Unamuno, el desplazamiento, por lo menos de una parte de la sensibilidad y de los lectores españoles, desde la imagen decimonónica, ¿no?, de la nación, a una imagen diferente, a una imagen que se centra fundamentalmente en la estética. Cuando hace un momento se hablaba de Velázquez, Goya, El Greco, esa trilogía de intérpretes del alma española, recordemos que en estas fechas se agrupan hechos fundamentales: la gran exposición de Goya en 1901 en el Museo del Prado, la publicación del libro de Aureliano de Beruete sobre Velázquez, que es el primer libro español, aunque publicado en Francia, por cierto, importante sobre el tema, o la entronización del Greco como intérprete del alma española y como pintor estudiado, el libro de Manuel Bartolomé Cosíos del año 8, por ejemplo. Pero, en fin, me limitaré a ese enunciado sobre el 98. Gracias. En América Latina el 98 supone, de alguna manera, el surgimiento, el desarrollo de la idea de hispanidad o hispanismo en contra del panamericanismo que implicaba el proyecto de Estados Unidos para el continente, o los planteamientos al menos de corte hemisférico. De alguna manera ese hispanismo tiene un componente nacionalista, pero también antiimperialista. Y lo que habría que recalcar es precisamente ese espíritu nacionalista que se desarrolla con fuerza. ¿Qué es lo que ocurre en el campo de las artes plásticas? Bueno, claro, lo que has lanzado como pregunta, las artes plásticas la sobrepasa con mucho, ¿no? Es apasionante, pero yo creo que desde luego voy a obviar tu pregunta, porque claro, no, pero voy a dejar un telegrama solamente en tu pregunta, ¿no? Y lo has dicho al final, es la lucha entre un viejo imperio y el imperialismo, es la lucha entre una identidad heráldica y una explotación capitalista, ¿no? Entonces eso es muy importante porque, claro, por ejemplo, España no tenía colonias sino virreinatos, ¿no? Es decir, y el sistema holandés y anglosajón era el sistema de indiferencia respecto a cualquier puedan ser las costumbres y tal, pero explotación, ¿no? Comercial. Entonces, bueno, evidentemente la fase imperialista es la que triunfó, pero tiene un cierto sentido en lo que acabas de decir, porque también remueve muchos insignias. Pero, en fin, así lo abandono porque, claro, me voy a meter en camisa de 11 varas. En arte yo creo que hay una diferencia con la literatura en el sentido de que la imagen no necesita traducción. El problema de la literatura española y cualquiera es que hay cosas intraducibles. Un genio como Valle Inclán jamás podrá ser, digo así, entre comillas, reconocido porque es intraducible. Como también podemos encontrar otros ejemplos de que podemos intuir de lenguas extranjeras. Sin embargo, la imagen es universal. En ese sentido, yo creo que no hay una bifurcación, que la hay. Hay una España negra, curiosamente alentada por intelectuales periféricos de la península española, ¿no? Es decir, que los creadores de la España negra son fundamentalmente vascos y catalanes. De hecho, la España negra se publica por Regoyos, que es un hombre nacido en Santander, pero, en fin, vamos a decir, adoptado por el País Vasco, se publica en Barcelona.
Unamuno es vasco, es decir, que realmente Rusiñol muere en Aranjuez, es decir, que hay de repente como los creadores del mito de Castilla son gente periférica. La exaltación un poco de la España negra, que no tiene solamente connotaciones negativas, sino también un poco enfatizar una diferencia que después pues, va a tener un curso muy diverso, está por un lado, y luego está la España blanca, que sería la que representa, pues por ejemplo, Sorolla o Anglada Camarasa, ¿no? Frente, por ejemplo, a Zuloaga, ¿no? Un vasco que es un férvido defensor de Castilla y de la España negra, ¿no? Entonces, quiero decir que hay esa dicotomía entre, vamos a decirlo así, metafóricamente, entre la España negra y la España blanca, que ya demuestra que realmente el tema de las Españas era polémico en el fin de siglo, pero luego hay también otra cosa que es muy importante, que es que hay otra divergencia, que luego nos va a acompañar hasta hoy, que es que de repente los españoles, que más o menos se sienten no españoles, pero que de repente su españolidad la arrastran fuera de España. Es decir, porque claro, Picasso, que se va, en el primer viaje que hace es a finales de 1899-1900 a París, y que va a estar yendo y tal, pero a partir de 1904 está ya residenciado en París, y realmente su 3/4 parte de su vida las pasa en Francia. Y bueno, Juan Gris, y etcétera, etcétera, que se va en 1906, es decir, que realmente no hace falta que haya que avanzar mucho en el siglo XX, sino que de repente hay una corriente que no ha cesado de españoles que de repente intuyen que el problema, incluso para poder un poco reconocerse, no puede ser dentro de un espacio interior, sino exterior, ¿no? Entonces está las versiones que hay de cómo se interpreta España desde dentro, y luego una España que se fragua más cosmopolita desde fuera, ¿no? Ese yo creo que es el escenario que se produce en finales del siglo XIX. De desastre en desastre, del 98 pasamos al 36 y la Guerra Civil. Y evidentemente esto marca un desgarro profundo en la sociedad española. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista de la pintura? Con la llegada del franquismo se retoman algunos de esos valores de fin de siglo, los que le convenía básicamente a la nueva situación del país retomar, y me parece que en esa especie de trío, o esa especie de trío, se van de repente poco a poco metiendo pintores distintos, o sea, se va cambiando un poco la imagen de España. Bueno, tengamos en cuenta, en primer lugar, que realmente el único lugar desde el cual el franquismo mostró un poco su apertura fue precisamente a través de la pintura, y más concretamente a través de la exportación de determinados artistas, como pudieron ser Tapies o Saura, etcétera, etcétera. O sea, ahí realmente fue el único sitio donde las cosas podían tener un cambio o una apariencia de cambio, seguramente porque era un lugar poco peligroso para cambiar. O sea, yo creo que eso porque además había una persona que evidentemente iba a estar al mando de la operación. Pero haciendo un poco y hincapié sobre tu misma idea de ese cambio del imperio, imperialismo, etcétera, etcétera, no olvidemos las bienales hispanoamericanas, que fueron realmente algo fundamental en esa especie de liaison a través del arte entre América y España, entre las excolonias o exvirreinatos y el continente. Y cómo a través de esas bienales realmente se dio a conocer buena parte de la producción artística que se quería dar a conocer. En ese momento, ahora que se habla tanto de la internacionalización de España, de la acción exterior, ese tipo de cosas, esa acción exterior empieza ya en ese momento. Y es muy curioso que en algunas de las, por ejemplo, estoy acordándome de la exposición del Cairo, si no me estoy recordando mal, de repente empiezan a entrar también cuadros de Sorolla. O sea, se intenta cambiar un poco cierta imagen, una imagen que se correspondería a esa España negra, que no es una España negra, sino algo mucho más complejo, y entonces poco a poco van entrando otros artistas, otras formas de hacer, pero yo creo que si hay algo que caracteriza todo lo que ocurre después del final de la Guerra Civil, la instauración del franquismo durante un periodo bastante largo de tiempo, es que también ahí se fragua una imagen de lo español, que además es una imagen de lo español moderno. O sea, es una cosa muy curiosa que conviven en un momento determinado, es casi como el Armory Show neoyorquino, ¿no?, del año 13, o sea, que convive lo antiguo y lo pasado. Por una parte se sigue enfatizando la idea de ese Picasso siempre un poco como a trasmano, ¿no? Naturalmente por motivos obvios. Entonces está esa gran tradición
tradición de la pintura española, y entonces poco a poco van entrando otros artistas que quieren cambiar la imagen de España. O sea que una vez más pienso que para la construcción de todo lo que pasa durante esa época, las artes plásticas son fundamentales, porque ¿qué es lo que en el exterior al final se conocía? Pues algo que era una imagen extraordinariamente moderna. O sea, Tapies, Esaura, etcétera, estaban haciendo lo que sus colegas en otros países europeos o incluso en los Estados Unidos, ¿no? Y eso yo creo que es esa especie de esa voz colectiva a la cual antes el profesor Mayner estaba hablando, creo que es lo que de alguna forma el poder en ese momento quería lanzar como voz colectiva, ¿no? Esa idea de la modernidad que finalmente no era nada peligrosa, pero que yo creo que la construcción de lo español como mascarada, también lo español como engaño, lo español como construcción o como reconstrucción, fue fundamental. Gracias. El lunes, en la sesión inaugural, se puso de manifiesto la debilidad de la escuela pública española y el impacto que esto tuvo en la formación precisamente de la creación de una identidad nacional a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Esto de alguna manera marcaba la ausencia de mensajes codificados por parte del Estado en esta dirección. Y por lo tanto, de alguna manera reforzaba el papel jugado por literatos, pintores, artistas en general. Por lo tanto, desde esta perspectiva, ¿qué obras y autores? Es decir, José Carlos Mayner escribió una pequeña historia de la literatura en 6 volúmenes. Yo voy a preguntar que responda en 3 minutos. Pero bueno, ¿qué autores y obras se pueden definir como claves desde el punto de vista de la creación precisamente de esta identidad nacional a lo largo de los siglos XIX y XX? El periodo es más acotado. Bueno, aclararé en primer lugar que los 9 volúmenes no los escribí yo solo, me limité a escribir uno, no de los más gordos, además. Bueno, pero yendo a la pregunta en concreto, lo más fácil va a ser limitarme a una sola obra que creo que ha ejercido una fuerte influencia en la constitución de una identidad nacional, porque además era su propósito casi confesado desde el propio título. Me refiero a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Es decir, una serie de novelas que se publican entre 1876, me parece que sale el primero, aunque ahora no me lo hagan jurar, a lo mejor es un año antes, hasta 1912, que sale el último, que temáticamente van desde Trafalgar, donde Galdós sitúa, y además muy bien situado, el inicio del sentimiento nacional español, por parte de un muchacho de lo más humilde, un pobrecillo huérfano que vive como puede, casi como un pícaro nuevo, ¿no? en el puerto de Cádiz, y que a través de él pues, siente ese sentimiento nacional asociado a una derrota, la derrota de 1805 de Trafalgar, hasta llegar a Cánovas, que es por parte de Galdós un intento muerto y a Cánovas de recomponer lo que había significado la restauración. Él estaba en un proyecto abierto que Galdós no concluyó. En cualquier caso son 48 novelas, que no está nada mal, ¿verdad?, como esfuerzo, donde yo creo que Galdós además las escribe en 2 etapas muy diferentes, una en la que efectivamente lo que le interesaba era la reconstrucción de una conciencia liberal, en un momento en que esa conciencia liberal estaba un tanto amenazada por los pactos, el pactismo entre el conservadurismo y los liberales, las dependencias con la Iglesia Católica, con la opinión neocatólica dominante, y luego, a partir de 1898, las escribe en un periodo distinto. Un Galdós más radicalizado, posiblemente, muy populista, que intenta abrirse a una España diferente que él cree que ha surgido precisamente en ese fin de siglo y de esa nueva derrota, y que en definitiva constituye una obra que es fundamental. De hecho, diré simplemente algo que lo subrayó durante mucho tiempo. Los españoles de edad seguramente asocian los episodios nacionales, y simplemente el que recorra librerías de viejo, con las ediciones de la librería de Victoriano Suárez, primero de Perlado, etcétera, donde los episodios nacionales se editaban llevando en las cubiertas los colores de la bandera nacional, que por supuesto en la época republicana cambiaron.
los que les gusten las curiosidades bibliográficas, a lo mejor encontrarán más de una vez ediciones de la época republicana posteriores al 31, donde, por supuesto, el color morado había aparecido en las cubiertas de Galdós. Yo creo que es una de las obras capitales en la historia de España. Si en este país se hiciera alguna vez una lista de lieux de mémoire, como dicen los franceses, ¿no?, de lugares de referencia de esa identidad colectiva, los episodios nacionales habría que encargarlo a un buen autor y le llevaría a lo mejor 10 páginas, por lo menos, el resumir su significado. Gracias. Desde el punto de vista de la pintura, ¿qué se podría decir? Yo creo que desde el punto de vista de la pintura, en el arranque del siglo XX, también tendría que atenerme a la división que antes he hecho, ¿no?, de esa fractura entre lo que ocurre a un lado y a otro de los Pirineos, ¿no?, que incluso al margen de la barrera que crea sanitaria la situación del franquismo, es evidente que también existía, ¿no? Pero que quiero decir que, en principio, un poco abundando con lo que decía el profesor Meiner, lo que se produce en el arte español es que España se convierte en el tema del arte español, en gran parte, ¿no? Tengo que hacer la salvedad de que, evidentemente, aquellos que dan el salto internacional, que no son pocos, y progresivamente van aumentando, sobre todo a partir de 1925, ¿no?, a París, etcétera, pues no se puede despreciar que pueden arrastrar de huellas antropológicas, ¿no? El caso de Picasso es un ejemplo, ¿no? Pero quiero decir que hablan un lenguaje internacional, ¿no? Mientras que yo creo que el arte español, lo que se llama, por ejemplo, el regionalismo, ¿no?, en el arte español del primer tercio de siglo, que no necesariamente es un arte académico, a veces es un arte también muy interesante. He citado antes dos ejemplos muy característicos, Sorolla y Zuloaga, pero que Sorolla y Zuloaga disputan la medalla del Salón Internacional de París de 1900. La disputan dos españoles que nosotros consideramos que no son representativos en el sentido de lo que la historia nos va diciendo, pero el hecho es que la disputan y la gana Sorolla por el voto de un español que está en el tribunal, que es Aureliano de Berruete, que vota entre los dos españoles, es el único español en el jurado, por Sorolla. Quiero decir que son muy representativos de que, de una forma blanca o negra, y mucha esa pintura regionalista del primer tercio del siglo habla de lo español. Y yo creo que también eso ocurre de una u otra manera en el arte español hasta casi la transición. Es decir, que lo autorreferencial, por ejemplo, la idea con la facilidad que podemos remitir a Tapies, a la escuela española tradicional, a Saura, a Millares y a otros artistas, a Rivera, del Paso, en fin, de las vanguardias que se hacen ya después de la Guerra Civil, es muy característico, ¿no? Yo pienso que también, un poco, por una parte, lo ha dicho la profesora de Diego, está el problema de que la imagen, pues, de modernidad resulta muy fácilmente transmisible para hacerse perdonar a lo mejor un régimen que está sometido a un régimen de cuarentena por sus vecinos, con razón, porque lógicamente se ha convertido en un cuerpo extraño. Pero aparte de eso, yo creo que también está que los extranjeros no soportan que los españoles no lo parezcan. Y yo eso creo que lo puedo llevar hasta la actualidad, y lo empleo, que dice, bueno, es decir, ¿cuál es el cineasta, independientemente de sus méritos, quiero decir, a través de sus méritos, ¿no?, que realmente es reconocible mundialmente? Almodóvar. ¿Por qué Almodóvar es reconocible más que, por ejemplo, Amenábar o cualquier otro, ¿no? Bueno, pues porque Almodóvar, simplemente, todo extranjero ve esa cuota de españolidad mezclada con una cuota de modernidad. O, como a mí me gusta decir, ve a Romero de Torres con Fassbinder. Y entonces, claro, evidentemente, pues éxito garantizado, ¿eh? Ahora, si un español no se parece a Romero de Torres y se parece solamente a Fassbinder, entonces es alemán. O si se parece, ¿verdad?, a otro personaje, pues entonces tendrá que ganarse el pan por otros méritos,
tendrá que descubrir y tal. O sea bueno, eso yo creo que tampoco solamente es específico de España, ¿no? Yo creo que países que han estado muy aislados, países que han tenido necesariamente como una identidad, vamos a decir, radiactiva, ¿no? Precisamente por el aislamiento, ¿no? Que ha concentrado mucha densidad de energía, pues les ocurre, es el caso también de Japón, ¿no? Un japonés pues está perdido, porque claro, un japonés que no sea parque japonés, pues claro, resulta que no es nada. Mientras que, por ejemplo, un americano puede ser cualquier cosa. Entonces eso solamente países que tienen, como digo, una densidad producida, no solamente porque eso no es genético, ¿no? Sino que es una especie como de haber estado autoalimentándose, retroalimentándose, ¿no? Como una única forma de poder expresarse, pues nos ocurre y yo creo que nos sigue ocurriendo hoy. Gracias. Ya no desde la perspectiva de los autores o artistas, sino cuál fue el impacto que tuvieron museos y pinacotecas en este proceso. Uy, y finalmente, otra pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que no me resisto a hacerte, que es el impacto de la cultura popular en la formación de esta identidad o reconstrucción de la identidad, como diría Francisco Calvo Serraller. Bueno, primero tiene absolutamente razón el profesor Calvo Serraller al decir que lo de Almodóvar. Almodóvar es una hipérbole de lo español y lo que siempre se espera de los países periféricos es que hagan de sí mismos, o sea, que hagan de lo que supuestamente tienen que hacer. ¿Por qué no va a hacer? Yo me acuerdo, y ahora voy un momento a los museos que tienen que ver con un poco... que tienen que ver con lo mismo, o sea, un país periférico como ha sido este, que ha sido visto como periférico y que se ha autorreconocido como periférico desde muchos puntos de vista, en los museos y las pinacotecas, pues se ha convertido probablemente en un nuevo rico, y es lo que ha ocurrido. Entonces, por una parte tenemos los museos tradicionales, eso está claro, pero luego se han dado paradojas realmente increíbles, como que toda la magnífica colección del Museo del Prado estaba completamente arrumbada y no tenía casa, y luego cada 5 minutos se creaban museos de arte contemporáneo que tenían que ver con la identidad de lo español. Yo siempre digo una frase y que todos mis amigos me la citan, me dicen, qué pesada estás siempre con la misma frase, y es que España ha sido posmoderna antes de ser moderna. España nunca entró en la modernidad. Pasó por ella, pues así, con unas exposiciones, con Tapies, con Saura, pues que por otra parte continuamente se remontaban a la tradición española, eso está claro, ¿no? Y entonces de repente un día nos despertamos y nos dimos cuenta que éramos posmodernos, que todo era el modo ariano, que era un universo absolutamente hiperbolizado de lo que había sido la imagen de la cual hablaba George Sand. Estaba yo, mientras hablaba Paco, acordándome de una anécdota fantástica de un verano en Mallorca, cuando George Sand le dicen, bueno, parece ser que, como tenemos la costumbre o teníamos, pues a su disposición, le dicen de un coche de caballos, pues a su disposición. Ella lo pide y al día siguiente le dicen que por favor lo devuelva, o sea, que era una frase hecha, ¿no? Y a ella le parece que somos rarísimos y que aquello no tiene pies ni cabeza y que dice unos cantos orientales en Mallorca. Yo siempre que leo a George Sand digo, pero ¿dónde estaba esta mujer realmente? Porque no tiene nada que ver con la realidad. Entonces los museos fueron importantísimos en la construcción de la imagen moderna de España. Cada lugar, por pequeño que fuera, tenía su museo de arte contemporáneo. Y entonces a veces sin colección, otras veces con colección, pero yo creo que fue fundamental, o sea, la idea de los museos fue fundamental, creando a veces lugares, como digo, tan absolutamente delirantes, si se me permite utilizar la palabra delirante, como que digo, la colección del 19 del Museo del Prado no tenía una sede digna hasta que entró al museo, mientras se construían pequeños museos en todas partes del lugar, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene influencia la cultura popular en este asunto? Yo creo que muchísima. Yo creo que Almodóvar, y que me perdonen los aficionados al cine de Almodóvar, hace cultura popular. Hace una especie de aquella telenovela que se llamaba Dallas, solo que en lugar de Dallas, pues es en Madrid. Yo recuerdo que cuando estaba viviendo en Nueva York, vi las mujeres al borde de un ataque de nervios en un cine neoyorquino, y lo que me daba la impresión es un poco lo mismo que con George Sand, que las personas del cine se reían con las cosas que no tenían gracia y que las que tenían gracia no les hacían gracia. Entonces eso me hizo reflexionar sobre qué estábamos contando sobre nosotros, que tenía ese impacto, y que luego algunas personas, evidentemente las menos despabiladas, me decían, ¿es verdad que los taxistas en Madrid llevan el pelo platino? Y yo decía...
Pues yo uso mucho los taxis, pero eso nunca me ha ocurrido. Entonces, cosas como la persecución por el Azca, que era graciosa, porque todos sabemos que perseguir por el Azca no tiene mucho sentido, porque el Azca es más bien un lugar pequeño, a la madrileña que había ese día en la sala, que era yo, le podía hacer gracia, y unos contestadores de Telefónica que todo el mundo tenía en sus casas, a los norteamericanos, neoyorquinos, les hacían mucha gracia, porque eran muy anacrónicos, pero era el contestador que todo el mundo tenía en casa entonces. Entonces, esa idea me parece que tiene mucho que ver con la ilusión de ser posmodernos, que en el fondo era la ilusión de ser modernos, y creo que nuestro sistema de museos tiene mucho que ver con eso y nuestra cultura popular. Yo siempre me acuerdo de cuando la gran exposición Velázquez, que fue nuestra primera exposición blockbuster, a partir de ahí se empezaron a hacer exposiciones donde había colas, pero esa fue el que yo recuerde la primera, que la gente estaba afuera diciendo, están hasta las meninas, y entonces yo me daban siempre ganas de decir, bueno, si espera usted un mes, entra y las puede usted ver sin tantas colas. Pero fue un fenómeno realmente cultural. Si van ustedes a YouTube, que ahora todo se puede ver en YouTube, afortunadamente o desgraciadamente, yo soy en eso como un poco el autor de La Sociedad Líquida, no sé si tanta información es buena. Se hizo un vídeo para Eurovisión. Eurovisión seguía siendo un evento y además ahí nos damos cuenta, a mí me interesa mucho la cultura popular y yo creo que Carlos me lo ha preguntado un poco así, nos damos cuenta de cómo determinados países europeos se siguen tomando muy en serio Eurovisión. Si ustedes siguen Eurovisión, que es una forma como otra cualquiera de pasar un sábado al año por la noche, delante de esa tele, se dan cuenta que hay países que se lo toman muy en serio. Y luego los que ya estamos muy dentro de una posmodernidad medio moderna, pues ya mandamos casi a cualquiera, ¿no? A la Operación Triunfo. Entonces, ese año, aparte de las bromas, ese año de la exposición de Velázquez, representó a España en la Eurovisión un grupo que se llamaba Azúcar Moreno. Y hasta ahí, bueno, cualquiera puede representarlo. El vídeo, si se van ustedes a YouTube, es un vídeo que toma a las meninas como punto de partida. Y a Velázquez. O sea que a mí me parece que, ¿qué es lo que podemos...? En Eurovisión es lo mismo de intentar ser internacionales, que nunca lo conseguimos. Nunca conseguimos ganar Eurovisión. ¿Cómo se ganaba Eurovisión? Pues a través de algo que era inequívocamente español, Velázquez. O sea, entonces me parece Velázquez, moda española, todas vestidas de rojo y negro, que era lo que en ese momento, no sé qué años eran, los años 80 aproximadamente, yo creo, 85. Entonces a mí me parece que el impacto de la cultura popular fue enorme. Desde luego en la época que yo conozco mejor, que es la época más contemporánea, el impacto de la cultura popular fue enorme y desde luego el impacto de esa cultura popular o del arte en la cultura popular o de la alta cultura en la baja cultura, que eso es lo que yo no tengo tan claro. Pero si tienen ustedes curiosidad, vayan a YouTube, busquen ese vídeo y verán que está Velázquez, bueno, de una forma absolutamente rocambolesca, obviamente. Al final hay un primer plano de Velázquez que guiña un ojo, en fin, bueno, ahí... Es todo un poquito, bueno, tremendo, evidentemente, ¿no? Pero es muy interesante porque yo creo que los 80, sin esa cultura popular de los conciertos, de Rocola, no se hubiera entendido tampoco. O sea, que yo creo que hay muchísima... Y eso también era una imagen de España que quería ser moderna de otra forma, pero manteniendo de alguna manera parte de su identidad. Porque yo creo que la idea de Madrid DF, que por cierto, si van ustedes a darse una vuelta por la calle Doctor Fourqué, muchas galerías nuevas han abierto y se vuelven a llamar Madrid DF, que me parece que es muy curioso que hayan retomado algo que es, digamos, lo nacional de una época específica, lo nacional comunitario de una época específica y lo hayan retomado en este momento para volver a nombrarse, o sea, como algo que ya es un clásico popular, digamos, ¿no? Y siento haber sido tan larga, perdóname. No, al contrario. Yo no sé si antes de dar la palabra al público queréis agregar algo. Pues entonces, no sé si hay preguntas, comentarios, eso sí, breves, por favor, así podemos tomar algunas más. Un minuto, por favor. Sí, con el micro, que es que... Perdón. Le quería preguntar qué cree que ha aportado la movida a esa cultura popular, que usted casi estaba hablando de ella, ¿no? ¿Qué le parece esto de la movida? ¿Que ha tenido algún éxito o no? Pues yo creo que la movida, como se la conoce vulgarmente, a la cual, por cierto, pertenece Almodóvar, yo creo que fue fundamental. O sea, yo creo que habla de un arte de una generación y que probablemente
por el momento histórico, por la coyuntura histórica donde ocurría. Lo que pasa que la movida es como la posmodernidad. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando uno iba un poco extravagante vestido, decía, ¿qué posmoderno te veo? O sea, quiero decir, toda es una degradación, que diría Mircea Eliade. Pero yo creo que fue muy importante. Yo creo que fue una generación que por primera vez quiso ser realmente, ponerse a nivel internacional, no solo porque miraban piscinas de Hockney, sino porque España sentía orgullo, y de hecho era la joven democracia que tenía todos los ojos puestos en ella, y realmente estábamos en alza en el mercado de valores, yo creo que está claro. Y esa generación de esa movida, con todo lo que significa, pues desde artistas hasta grupos de música, cineastas, fotógrafos, etcétera, yo creo que sí que fue muy importante dentro del contexto, y que fue una construcción de lo español que probablemente, siempre lo español como mascarada, y enfatizo la palabra construcción, que probablemente es la primera vez en la historia de nuestro país o del Estado español en que se intentaba buscar una imagen que no fuera del todo española, que fuera un poco más internacional. O sea, yo creo que ahí, porque, o sea, se intentaba romper con el pasado de alguna manera, aunque luego también es mentira, porque ahí tenemos el caso de Pérez Villalta, que no rompía con el pasado, sino que estaba muy afincado en las grandes líneas de la tradición pictórica. Y Sigfrido Martín Begué también, ¿no? También, Sigfrido fue otro gran pintor. ¿Y se acuerda usted de una exposición que hubo internacional en la Plaza Mayor, que fue organizada por la RAI, y era precisamente de hombres populares y genios españoles, entre los cuales estaba Velázquez, Goya, pero también había bailarines como Escudero, y eso creo yo que dio una visión muy trascendente de lo que era España en aquel momento, vamos, lo que había sido la cultura española, ¿no? Efectivamente, yo creo que además la cultura española, sin avergonzarse de la cultura española, o sea, yo creo que eso fue fundamental, ¿no? Nos sentimos orgullosos de lo que era nuestra tradición, probablemente, en ese momento. Claro, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Me han parecido muy interesantes las tres intervenciones, pero al hilo de todas ellas yo me hacía una reflexión, que la nación también es un sentimiento, es decir, el Estado tiene una base física, tiene unas fronteras, pero la nación es un sentimiento. Y la pregunta, que se la lanzo a los tres, es si algo caracteriza a la España contemporánea es que es un país de emigraciones y exilios, y lo puede ser, en el arte puede ir desde Goya hasta Picasso, en la literatura puede ir desde Blanco White hasta Alberti o Arturo Barea, ¿no? Es decir, que creo que en esta visión de construcción nacional, dejamos a un lado quizá el Estado, faltaría poner en valor aquella otra España que se construye al margen de las fronteras de lo que hoy es actualmente España, pero que también ha ayudado, creo yo, en mi entender, a definir la construcción nacional de lo que hoy entendemos por España. Me tomo la pregunta porque, como se ha hablado, me da la impresión fundamentalmente de literatos y sobre todo un fenómeno que es curioso. Al hablar del exilio es casi inevitable la referencia. Ha habido dos exilios importantes en la España moderna. Uno es el que se produce bajo Fernando VII, que van afuera, fundamentalmente a Inglaterra, y otra parte también a Francia, vuelven, traen el romanticismo, entre otras cosas, los nuevos, pero han seguido escribiendo en español siempre. Eso en el XIX era común, es decir, adoptar otra lengua no era tan fácil. Pero el otro ejemplo que quería poner, el exilio español, ese gigantesco exilio del 39 hasta, bueno, pues en muchos casos hasta la muerte de sus propios componentes, aunque haya regresos más tempranos y otros más tardíos, es un exilio impresionante. Seguramente desde el punto de vista de la historia de la cultura de nuestro siglo, donde ha habido tantos exilios, en duración es comparable con el cubano prácticamente, que todavía persiste, y en intensidad y en cantidad de gente que se va fuera, pues comparable con el que puede haber en Alemania, por ejemplo, en la Alemania de los años 30, la Alemania hitleriana. El problema es el siguiente.
Un exilio como el exilio ruso se subsume en las lenguas que hay. Vladimir Nabokov, por ejemplo, escribe en inglés. El exilio español es de una fidelidad absoluta. Bueno, van a Hispanoamérica mayoritariamente, naturalmente el idioma ayuda, pero no solamente es una fidelidad idiomática, es una fidelidad a sus propios temas. Siguen escribiendo de España y pensando en buena medida en una España que les era negada, porque muy pocos españoles conocían la existencia de aquellos escritores tan importantes que aquí eran o desconocidos absolutamente, fueron conocidos en los años 60 de una forma más masiva, o simplemente eran, bueno, pues escritores que se habían ido y que intermitentemente se les conocía. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, en realidad pues es una sorpresa para muchos la obtención del premio Nobel que merecía como ningún otro escritor de su época, evidentemente. Pero lo sorprendente es eso, la gigantesca fidelidad a su propio pasado, a proyectos que se habían llevado allí y en los que siguen trabajando, al tema de España, incluso cuando, como ocurre en México, hay una manifiesta conflictividad en muchas ocasiones entre dos nacionalismos muy pujantes, el mexicano y el español, y que a veces pues provoca malentendidos y no todo fue tan armonioso como a veces se dice. Es sorprendente esa especie de fidelidad de los exilios españoles a sí mismos. Por eso la incorporación se produjo de una manera tan fácil. De hecho, habían estado siempre escribiendo para España, los unos quizá porque pensaban que volverían enseguida, muy pronto tuvieron la certidumbre de que no iba a ser así, pero de hecho no se dan transferencias a otra lengua, como se da, por ejemplo, en los rumanos que se van de Rumanía en los años 30 o en los años 40, Chorán, que escribe en francés, bueno, la mayoría escriben en francés, Ionesco, etcétera. Y algunos, el caso de Chorán, pues con una tradición no precisamente ejemplar en la poca escritura que hizo antes de tomar el camino del exilio, de hacer las maletas. No es corroborar lo que dice el profesor Mainer, o sea que hay un caso, por ejemplo, también pues el caso de Picasso, que 3/4 partes de su vida las pasa incluso la vida consciente, la vida creativa, que es lo más importante, las pasa en Francia y que se muere con pasaporte español. Evidentemente, Picasso, los franceses lo querían echar en 1913-14, ¿no? No a él específicamente, sino a los metecos, a todos los extranjeros que estaban degenerando el gusto francés, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial lo querían nacionalizar. De hecho, además, virtualmente lo consiguieron porque todos los museos, cuando yo era joven y recorría no Francia, sino todo el mundo, pues veía de repente Picasso, French painter born in Spain. O sea, Picasso, claro, no, ya no sigue, ya lo han cambiado. Pero lo han cambiado, sí, que es que ya es rarísimo encontrar eso, pero es que antes realmente salías de fuera a cualquier museo, americano, francés, inglés y tal, y esa era la leyenda. Yo creo que Picasso, además, tenemos testimonios biográficos, incluso a veces de altercados, una vez con el alcalde, creo que de Marsella, ¿no?, que un poco pidiendo que se nacionalizase francés, y Picasso, pues no se quiso nacionalizar francés. Bueno, por otra parte también, por ejemplo, Juan Gris se quiso nacionalizar francés y los franceses le negaron la nacionalidad en el año 27 antes de morir. Es decir, que hay esa historia, pero sí es verdad que existe, yo creo que en cierta manera la parte sentimental que indudablemente comporta cualquier nacionalismo, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pues claro, tiene siempre un componente que se reafirma mucho en la lejanía, ¿no? Yo creo que se ha hablado del exilio. El exilio es una lejanía impuesta, también a veces autoimpuesta, ¿no? Pero es decir, que significa un distanciamiento consciente, mientras que como la inmigración es mucho más patética, ¿no?, en el sentido de que es alguien que te echan de casa porque no cabes, ¿no? O sea, no te echan por ninguna confesión ideológica o ningún conflicto político, sino que esa ha sido fundamentalmente la sangría española, la de la inmigración, más que la del exilio, que es enorme intelectualmente, pero emocionalmente yo creo que, sin embargo, el ser precisamente un país de exiliados
y de emigrantes es quizá lo que cronifica más el sentimiento nacional en España. Yo no sé si Estrella quieres agregar algo, pero no, yo quería hacerte, digamos, tomando esto como punto de partida y algo que planteaba Paco sobre el exilio como distancia. Si el exilio actual, con Internet y Skype, sería lo mismo o tendría la misma épica que en el pasado. No, yo creo que ni los viajes tienen ya la misma épica. Porque antes, cuando uno llegaba al hotel, pues se ponía a lo mejor a escribir postales. Ahora realmente, eso lo dice Bauman y tiene totalmente la razón. Yo cada vez soy más baumanista. Por eso antes decía que dice, ay, en mi juventud me hubiera gustado tener toda esta información. Ahora no estoy tan seguro de que me guste. Y entonces el problema es que ahora no hay realmente exilados ni hay viajes, porque en realidad donde uno se va, se lleva la tableta y ya está, ¿no? Y estás en casa, estás siempre en casa, o sea, estás siempre conectado en casa o fuera de casa. O sea, quiero decir, yo creo que la noción de casa, de intimidad, o sea, los viejos grandes conceptos hoy en día están completamente subvertidos. Y entonces una cosa efectivamente es la emigración por problemas económicos, como muy bien decía Paco, que eso me parece que eso es otro tipo de cosa, pero incluso esa, o sea, ya antes la gente tenía esa idea romántica de llevarse el chorizo, meterlo en Inglaterra y que no se lo pillaran, pero ahora todo eso ya es como, o sea, todo ya los viejos, es que yo creo que no somos conscientes de cómo ha cambiado el mundo. O sea, esto muchos dicen que es como cuando se inventó la imprenta. Y yo creo que esto ha pasado en 10 años, no más de 10 años, pero no somos conscientes de hasta qué punto las cosas ya no pertenecemos probablemente al mundo en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista el exilio es muy distinto porque ya no caben ideas románticas cuando uno lleva la tableta. Yo no sé si estoy exilada en casa. O sea, yo cuando llego a casa pues me pongo a hablar con mis amigos de Brasil, con mis amigos de Argentina, con todos los que tengo las horas cambiadas y ellos dicen, ay, pues ahora me voy a acostar y ahora tú te levantas y, o sea, esa idea de que el tiempo, o sea, yo creo que es tan importante lo que ha ocurrido también con el tiempo como cuando se descubrió los usos horarios por aquel viaje mítico en los Estados Unidos que cuando iban llegando iban contando, pues aquí hemos tardado 3 horas y decían, pues se han tardado 3 horas como el sol dice que son tal hora. Entonces yo creo que con Internet pues ya no hay ni exilios, ni hay intimidad, o sea, no sé qué hay. O sea, no es que sea malo que no lo haya. O sea, yo creo que simplemente hay un cambio radical, pues que todavía no somos conscientes de hasta qué punto ese cambio radical va a cambiar nuestras vidas en el futuro y ya las ha cambiado, de hecho, ¿no? Y a eso agrégale el comercio de la nostalgia. Es decir, tú hablabas, hay que llevarse el chorizo. Ahora no hace falta, vas a la tienda de la esquina y te compras el chorizo, te compras la harina pan o lo que sea, ¿no? Bueno, una última pregunta. Pero yo digo que yo digo que esto es una emigración también, porque las emigraciones que ha habido siempre ha sido por lo económico. Si uno está bien en su país, o por lo político. Si uno está bien en su país no se va a otro sitio, a menos que le persiga la policía o alguien más. Pero si tiene que buscarse el condumio, pues tiene que irse a otro país, como se están yendo, y ha salido en la televisión muchas veces, algunos diciendo que ya no volverán a España. Y prácticamente yo creo que llevan razón. Para pasar aquí hambre y que no le reconozca sus títulos, hacen bien quedarse ahí. Eso es un desastre y eso es una tragedia. Pero el irse antes no es como el irse ahora. Ya, bueno, eso ya está o sea, visto. en el sentido de, o sea, el cambio radical que implica el ordenador, no que no sea como, que es igual, porque ahora se dice, no, porque se va a Alemania, o sea, antes estaban pidiendo camareros, ahora están pidiendo ingenieros, pero probablemente las condiciones siguen siendo igual de malas o igual de buenas. Pero la idea de que ahora uno se lleva ese universo, o sea, yo cada noche me voy de mi casa. Yo llego a mi casa y me voy durante 2 horas, 1 hora, porque me voy a América Latina a través del ordenador. Entonces, si tú te vas de España, pero estás conectado, pues vamos a hablar con abuela por Skype. Y ya está. O sea, porque son medios... Yo creo que la tragedia va a ser cuando empiecen a cobrarlos. No digo ninguna tontería. Y eso va a pasar pronto. O sea, cuando ya todos estemos enganchados, empezarán a cobrarlos y los empezaremos a pagar. Eso es obvio, ¿no? Entonces yo creo que por eso la diferencia única y básica de esos exilios y de esa manufactura de la nostalgia, etcétera, es que ahora todo eso nos lo llevamos en la tableta.
Y entonces las cosas cambian mucho, porque es igual que cuando tú llegas al hotel en París, pues tú te pones a mandar las fotos, bueno, quien haga fotos, las fotos a los amigos, la gente se pone como loca a meter sus mensajes en el, ¿cómo se dice?, en Facebook, o sea, ese tipo de cosas, que el cambio es muy radical, porque tú en una habitación de un hotel, no es eso que decía Goethe, que siempre llegas de noche y te asalta la melancolía cuando llegas a la habitación de hotel. Pero es que no, pero es que no todos van a hoteles. Bueno, me da lo mismo. Ahí tenemos los periódicos todos los días. No, pero si estamos hablando, vamos a ver, me da lo mismo a un hotel o a una casa que te has alquilado. O sea, la nostalgia es muy distinta cuando tú tienes ese lazo del cual no te separas y que en realidad es que te lo llevas contigo. Claro que hay mucha gente que no tiene ni ordenador, evidentemente, y hay países donde no hay electricidad. Pero dicho esto, muchos de los licenciados que se van a trabajar a Alemania tienen un ordenador que se llevan, y es muy distinto llevarse ese pequeño universo que no va a cambiar, que es lo que estamos diciendo, allá donde vayamos, a cuando no había ese universo. Las cosas eran distintas, el sentimiento respecto a la nación era muy diferente, ¿no? Y sobre todo que ahora hay mucha gente que se va no porque no tenga más remedio, sino porque quiere irse. Porque en la época no sé lo que ni usted. Porque la era vamos a ver, porque en la era global la gente se mueve mucho más que se movía. O sea, hay veces que te impulsa a irte la necesidad y otras que te impulsa a irte la necesidad de conocer otro lugar. Bien, por favor, vamos a dejar esto aquí. No estoy de acuerdo. Vamos a cerrar esta sesión. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los 3 participantes por la agilidad a la hora de responder, lo cual nos ha permitido hacer un número de preguntas mayor y tener un diálogo mucho más intenso y profundo a la vez. Y citarlos para mañana a la misma hora, a las 7:30, que la sesión va a estar dedicada a España y América Latina del 98 a los bicentenarios. Muchas gracias y buenas noches.